Esta es una naranja. Si yo la parto, voy a poder comerla y va a ser nutritiva, va a ser rica. Estéticamente es bella, la manzana es bonita. Huele bien, ¿no? Tiene una pepa, tiene una semilla que me va a generar un árbol de naranjas. Y ese árbol me va a generar un tronco y ese tronco me va a servir como madera. Mi nombre es Héctor y quiero compartirte la palabra de Dios el día de hoy. Muchas veces me he cruzado con gente en la calle que me dice: tu Dios no existe, tu Dios no puede ser un Dios creador. Yo lo veo mucho más lógico pensar de que Dios se manifiesta en su creación, como lo dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es más difícil, pensar en que todas las maravillas de la naturaleza se crearon de manera espontánea. Es mucho más difícil creer en eso que creer lo que enseña la Biblia, que Dios creó todas las maravillas, creador de todo. ¿Y por qué pasa esto? En la palabra de Dios podemos ver que el hombre no busca a Dios, pero a través de la palabra de Dios el hombre puede conocer a Dios, puede confiar en Dios. ¿Cómo alguien puede tener confianza en algo que no conoce? Recuerdo lo que mi predicador Edgar Maxdeo de la Iglesia Bautista Jordán de Piñonate, donde yo congrego, nos explicó una vez: una mujer que ha dado a luz un bebé, ¿cómo puede dejar encargar su bebé a un desconocido? Y sí a su madre. Obviamente porque conoce a su madre y sabe qué cuidado le va a dar a su criatura. Nunca le va a entregar un bebé a un desconocido. No puede confiar en lo que no conoce. La finalidad mía es que ustedes conozcan a Dios a través de su palabra. Y quiero compartirte unos versos que dicen Juan 3, 6, 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, dice la Biblia. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que yo quiero con el evangelio que les estoy predicando. Yo quiero que todos se arrepientan. Si está en la voluntad de Dios, así será. Y si no, también. Dios es soberano. Y Dios sabe lo que hace. Dios tiene el control de todo. Dios sabe qué día voy a morir yo, de qué forma voy a morir, cuántos cabellos tengo en mi cabeza. Dios lo sabe. Hay otro pasaje que quería compartirles que está en el libro de Lucas 19:10, que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Dónde creen ustedes que está yendo a parar las miles de almas que mueren al día? Porque miles de personas están muriendo por el coronavirus. ¿A dónde? Si nosotros afirmamos creer en Cristo, tenemos que también creer en el infierno, porque Jesús también habló del infierno, y el infierno es real. Dios es justo y manifiesta su justicia en toda la humanidad. De ninguna manera es injusto. Con los hijos de Dios, Él manifiesta su gracia. Envió a su Hijo Jesucristo para que la justicia de Dios sea manifiesta en Él y ya no en aquellos hombres que se arrepienten y ponen su confianza en Dios, en Cristo. Asimismo, la raza humana también va a ser condenada con la ley para aquellos que no se arrepienten. Y Dios no va a perder su justicia. Dios va a aplicar su justicia. ¿Y qué dice la Biblia? Que la paga del pecado es la muerte eterna, el infierno. Dios nos da la oportunidad de poder acercarnos a Él. Quiero también compartirles
que Dios no quiere la mera aplicación de su palabra, porque nosotros podemos aplicar la palabra de Dios. Nosotros de repente, en algún momento, llegó ese mensaje a nosotros y empezamos a comportarnos de una manera religiosa, ¿no? Empezamos a ofrendar, empezamos de repente a hacer videos evangelísticos, empezamos a hacer actividades en la iglesia, cantar en la iglesia de repente. Pero eso no quiere Dios. Dios quiere que nosotros le añadamos el elemento que es el amor. Y eso viene producto de una verdadera regeneración. Dios nos demanda un nuevo nacimiento. Sin un nuevo nacimiento no podemos ver el reino de Dios. Mira lo que dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. No es con nuestras fuerzas. El Espíritu de Dios realmente va a obrar en nosotros si esto realmente lo creemos. Tenemos o necesitamos morir, pero no una muerte física, sino una muerte del pecado. Morir y ya no ser esclavos del pecado, ¿no? Porque todo hombre es esclavo de algo. Y empezar a seguir a Cristo. En el libro de Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hoy es un buen día para arrepentirse. Hoy día es 29 de agosto del año 2020. Es un día para que tú te puedas poner a cuentas con Dios. No es casualidad este video. No es casualidad que tú estés escuchándome en este momento. No tienes idea de lo que te estás perdiendo sin Cristo. Cristo ha venido hoy a ti, porque dice que el Verbo se encarnó, el Verbo se hizo carne, y el Verbo es Cristo, y su palabra puede hacer que tú llegues a Dios. Jesucristo es la palabra. Humíllate. A Dios no le agrada un corazón altivo. Deja de lado toda tu filosofía, toda tu ciencia, todo tu razonamiento y deposita tu fe en Cristo. Niégate a ti mismo. Ven a los pies de Cristo. No quiero darte artificios psicológicos o buscar formas de manipularte emocionalmente para hacerte llorar de repente. Yo considero que su palabra basta. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. La palabra de Dios dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque la palabra de Dios dice: y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Reconozcamos que nosotros pecamos a diario y que vamos a morir. Reconozcamos que necesitamos acercarnos a Dios para poder ser salvos y ser de bendición para muchas otras personas. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Medita en este mensaje. Ha sido un gusto nuevamente contactarme y poder hablarte de Jesucristo. La palabra no regresa vacía, la palabra de Dios no regresa vacía, siempre trae algo. Y sea lo que traiga, está dentro de los planes y propósitos de Dios. Dios te bendiga.